A partir de hoy voy a desarrollar una serie de estudios con el título ¿Cómo recibir la esencia de la palabra de Dios? ¿Cómo recibir la esencia de la palabra de Dios? Va a ser una serie de consejos. Hoy vamos a ver solo uno, el primer consejo, pero también vamos a dedicarnos un momento a la introducción de toda esta temática. Por eso les sugiero que tomen papel y lápiz y lo hagan. ¿Cómo recibir la esencia? Ustedes saben qué es la esencia, ¿verdad? Vemos que la esencia es la parte central, fundamental, principal de un ser, de una cosa. Y se conoce más con los perfumes, por ejemplo. Es el extracto y la concentración de ese aroma de cualquiera de las sustancias que tengamos. Por ejemplo, la esencia de vainilla y tantas otras esencias que ustedes conocen. Pero hay algunos concentrados. Ese concentrado es la esencia de toda esa, de la mata o del árbol de donde viene ese aroma. Y lo que queremos significar con esto es tener la esencia, el fundamento, las características, la estructura, la profundidad de las Escrituras. ¿Cómo recibir eso? ¿Cómo recibirlo en el estudio de la palabra? De eso es que estoy hablando. Así que preparémonos para aprender por la misma palabra cómo recibir la esencia de la palabra de Dios. Es una serie de consejos prácticos para sacar el mayor provecho del estudio personal de la palabra de Dios. Quiero comenzar una introducción pensando en lo siguiente. Vamos a observar lo que nos dice la palabra. Vamos a abrir las Biblias. En Mateo capítulo 7, los versículos 28 y 29. Vamos a utilizar la versión internacional, nueva versión internacional. Dice así esta palabra, quiero que observen con mucho cuidado. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Esta última parte la encontramos también en la traducción del lenguaje actual, y esa partecita dice: todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas. Todos los que escuchaban quedaban admirados de su enseñanza. Entonces encontramos aquí en el primer texto que dice que se asombraban, y ahora en esta traducción dice que se admiraban. Cuando el Señor Jesucristo finalizó la enseñanza del Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7, al finalizar esta enseñanza, Jesús hace un énfasis muy fuerte, un énfasis de la enorme necesidad de practicar o vivir de acuerdo con sus enseñanzas, para que podamos tener prosperidad espiritual y no ruina espiritual. Así es como Jesús termina el Sermón del Monte, enfatizando la necesidad grande de estar cimentados en Él, para tener una vida victoriosa espiritualmente y no de fracasos, no de ruina espiritual. Vamos a leer esa finalización del Sermón del Monte, por favor, en Mateo 7, los versículos 24 hasta el 27, en la
Reina Valera del 60. Mateo 7, 24 al 27 en la Reina Valera del 60. Quiero que escuchen con atención. Voy a hacer énfasis en algo que ustedes deben tomar en cuenta. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Continúa la Escritura diciendo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. A veces nosotros le damos más importancia a las ilustraciones que a la esencia misma de la enseñanza de la palabra. El maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo, usaba perfectamente las ilustraciones, y Él está utilizando aquí una ilustración muy especial para darle énfasis a lo que quiere enseñar. Y lo que quiere enseñar es que la palabra de Dios, su enseñanza, debemos prestarle atención y vivirla, ponerla en práctica. Así que el Señor entonces dice, cualquiera persona, dice, cualquiera que me escucha lo que estoy enseñando y lo practica, lo vive, lo cree, lo acepta, se identifica con ello y lo vive, yo le comparo con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vengan las vendavales y todo lo que se presente, las lluvias y los ríos y todo, las crecientes y todo lo que sea, esa casa no se cae porque está edificada sobre la roca. Al contrario, el que escucha mi enseñanza, la misma enseñanza, no una diferente, el que escucha mi enseñanza y no le presta atención y no la atiende, y no la escucha, y no la cree, y no la acepta, y no la vive, y no la practica, yo le comparo con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, los ríos, los vendavales, todo lo que se presente, y la casa no resiste, se cae, porque está fundamentada sobre la arena. Y la gran pregunta es, tú eres la casa del Señor, tú eres la casa espiritual del Espíritu de Dios, tú eres el templo de Dios. Y este templo tiene que estar siendo edificado cada día en Jesucristo, que es la roca. Pero muy posiblemente, por tu actitud de no prestarle atención a la palabra y no vivirla y no tomarla en cuenta para cada acto de tu vida, hace que tú te desvíes y en vez de cimentar tu vida espiritual, la casa de Dios que eres tú, en Jesucristo, que es la roca, entonces estás cimentando tu vida en la arena, que significa, que simboliza en lo natural, en ti mismo, como a mí me parece, como yo creo, como me parece que hay que hacerlo, como pueda hacerlo, según el tiempo que tengo, y entonces te justifica y quieres hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Cuando tú pretendes vivir tu vida espiritual a tu manera y no a la manera de Dios, tú no estás edificando tu vida sobre la roca en Cristo, sino sobre la arena, sobre ti mismo, sobre
tus capacidades, sobre tus fuerzas, sobre tus ideales, sobre todo lo que tú crees que es, de una manera equivocada. De manera que cuando vienen los ríos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las persecuciones, cuando viene la duda, cuando viene el ataque del enemigo, cuando viene lo que venga, es grande tu ruina. Por eso no creces espiritualmente. Por eso estás en un sub y baja. Por eso hoy tienes una experiencia ligera y mañana estás en el vacío. Por eso te atraen más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Por eso tu conversación, tu lenguaje, tu manera de hablar y de actuar es más de acuerdo con el mundo y contigo mismo que con la palabra de Dios. Porque tu vida no está centralizada en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña acerca de la palabra de Dios. Ahora observen que tanto el uno como el otro tiene las mismas pruebas. No es que el que escucha la palabra tiene pruebas menores o luchas menores. Lean el texto. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, todo igual, de la misma manera. Pero uno resiste y el otro no. El uno crece cada día, el uno avanza cada día, el uno se agiganta, vence la situación y cada día se siente victorioso en Cristo, simplemente porque está viviendo conforme la palabra de Dios. Y el otro vive hoy sí, mañana no, indiferente, más metido con las cuestiones del mundo, más en su propia voluntad, más en lo que le parece que es y a su manera, y ese anda mal espiritualmente, no crece porque no vive conforme a la palabra de Dios. No es cuestionamiento mío, no es mi opinión, es lo que Jesús está enseñando. ¿Está claro? ¿Está claro? Así que prestemos mucha atención a la bendita palabra de Dios. ¿Sabe lo que ocurrió ese día cuando Jesús terminó de enseñar? La mayoría de la gente que escuchó reaccionaron diciendo, asombroso, estaban asombrados, admirados. ¡Qué enseñanza! ¡Cuán distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar! Oye, maravilloso lo que este hombre enseña. Interesante eso, ¿no? Cómo reaccionaron exaltando al hombre que está enseñando y a la enseñanza que ha dado. Pero ¿sabe qué? Hasta allí. No hay registro de nada diferente. Hasta allí llegó todo. Y yo quiero que reflexionemos. ¿Cuántas veces usted también se asombra, se admira y sale diciendo, qué enseñanza la de hoy? Me confrontó, distinta a todas las que yo he venido escuchando. Hoy Dios me ha hablado y sale emocionado y contento con aquella palabra que recibe, pero muchas veces hasta allí. ¿Acaso ese es el propósito de Dios? Dígame, si solo llegamos hasta allí, si solo nos admiramos y nos asombramos y hasta decimos cosas bonitas de la enseñanza, cuando venga la prueba, la lucha, la tentación, la dificultad, ¿seremos vencedores? Pero si al contrario, además de exaltar la enseñanza y de emocionarnos, tomamos la decisión de vivir conforme a la palabra, estaremos firmes en Cristo, ¿verdad que sí? Y ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, y para eso Dios hoy nos instruye por su palabra, nos enseña y nos hace entender lo que es su propósito para que sepamos por cuál camino debemos andar y cómo debemos ser y cómo debemos vivir. Deseo sinceramente que lo que les estoy diciendo lo tomen muy en cuenta, porque eso también está sucediendo en el día de hoy y aún entre muchos de los que están aquí sentados. Quiero hacerles una recomendación.
Si verdaderamente usted está interesado en conocer todas estas verdades, tome nota, porque le recomiendo que lea 2 capítulos en la Biblia. Es en Jeremías capítulo 9 y el capítulo 11. Yo sé que quienes están siguiendo la lectura bíblica me dirán, ya lo leímos, precisamente ayer leímos el 11. Pero esta vez yo no quiero depender de lo que usted haya leído. Yo quiero sugerirle, quiero ayudarle, quiero motivarle a que usted tome esos 2 capítulos, capítulo 9 y capítulo 11 de Jeremías. Que usted los lea, los medite, que usted analice, óigame lo que va a analizar. Lo que Dios le dio al pueblo de Israel y qué hizo el pueblo de Dios con lo que Dios le dio y cuáles fueron las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel por causa de no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Tómelo en cuenta, analícelo, vea si de pronto usted está metido allí en el asunto. Jeremías 9 y 11, por favor. ¿Lo van a hacer? Ya sé que unos cuantos lo van a hacer. ¿Lo van a hacer? Ah, ahora sí veo que hay mayoría. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo sigue con el mismo propósito? Dígame, ¿sí o no? ¿Sigue el Señor Jesús con el mismo propósito? ¿Está vigente su propósito? Bueno, si el Señor Jesucristo tiene la razón y está vigente su propósito, yo quiero recordarles que el Señor Jesús enfatizó que quien le obedece y vive de acuerdo con su palabra, edifica su vida sobre la roca. El Señor Jesús también enfatizó que quien desobedece la palabra y no toma en cuenta sus enseñanzas para vivirlas, edifica su vida sobre la arena, sobre lo natural, sobre este mundo, sobre el sistema en que vive. Así se convierte en un religioso más. Por favor, téngalo en cuenta. Dios no quiere ruina espiritual. Dios quiere victoria, crecimiento, estabilidad. Cada día pareciéndonos más al Señor Jesucristo, porque es el propósito de Dios, que nos parezcamos cada día al Señor Jesús. Bueno, después de darles esta ligera introducción que es básica, me gustaría desarrollar con ustedes el primer consejo. Anoten cuál es el primer consejo. El primer consejo que tenemos para ti es: acércate a la Biblia sabiendo lo que ella es. Acércate a la Biblia sabiendo lo que ella es. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Puedes escribirla con signo de admiración, con mayúscula, subrayada, en negrilla, para resaltar que eso es la palabra de Dios. Así que te aconsejo, escúchame con mucha atención, te aconsejo que leas la Biblia, que la estudies, óyeme, con la seguridad, la certeza, la convicción y el conocimiento, como también la fe de que ella es la palabra de Dios, que tú vas a escuchar al leerla y al estudiarlo, la voz de Dios. Eso es lo que vas a escuchar. Permíteme decírtelo de esta manera: Dios mismo en persona, en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo y también a través de ángeles, reveló e inspiró su palabra y la dio a conocer a sus siervos. Vamos a observar una serie de textos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que confirman lo que estoy diciendo. Dios en persona,
en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo y también a través de ángeles, inspiró y dio, encomendó, entregó en las manos de sus siervos la palabra para que hoy nos haya llegado también a nosotros. Eso es un regalo de Dios, ¿no le parece? Es un regalo de Dios, pero la Biblia no es como cualquier libro, es la palabra de Dios. Veamos la primera cita en Éxodo capítulo 17, versículo 14, en versión internacional. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Hasta allí. Moisés recibe la orden ¿de quién? ¿De quién recibió la orden? Así que es de Dios mismo quien dio la orden a Moisés. ¿Y cuál fue la orden? Escribir lo que había dicho Dios. ¿Con cuál propósito? Para que se recuerde. ¿Y cuál otra razón? Para que quien iba a recibir la palabra, en este caso dentro del contexto, quien iba a recibir la palabra, la orden, la orientación, era Josué, para que Josué lo hiciera y supiera que Dios le había dado su palabra. ¿Cuál fue la iniciativa de Dios? Que se escribiera, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos esa palabra escrita en el día de hoy. Eso es maravilloso, ¿verdad? Leamos ahora cómo Moisés testifica que Dios le había dado su palabra para ser obedecida. Es Moisés quien testifica que Dios le ha dado la palabra para que el pueblo la obedezca. Vamos a mirar eso en Deuteronomio, capítulo 4, los versículos 5 y 6. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Observen, aquí dice: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios. ¿Quién le ordenó? ¿Quién le dio? ¿Quién le entregó a Moisés esas normas y preceptos? ¿Quién? Dios mismo en persona, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Dios guiando a su pueblo, le entrega, le encomienda, le escribe la palabra y ordena que Moisés la escriba para que el pueblo la tenga y la ponga por práctica, por obra. Dice: obedézcanlos y pónganlos en práctica. Oigan lo que dice: así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Vean cómo Dios quería exaltar a su nación, a su gente. Y yo creo que Dios está interesado en exaltar tu vida y también a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, con sabiduría, con inteligencia. Esa sabiduría no del hombre, no de este mundo, sino la sabiduría que viene de Dios, la inteligencia que viene de Dios por medio de su palabra, de tal manera que pueda influir sobre las naciones y que las naciones, las demás personas, se admiren y vean que hay algo diferente en este pueblo, que hay algo diferente en la vida tuya, que hay algo diferente en tu hogar, que hay diferencia en la iglesia, porque está compuesta por hombres y mujeres que viven la palabra de Dios. Que tu compañero de trabajo o de estudio, en tu oficina, en tu empresa,
no solamente digan algo de tu religión, sino que vean y acepten que tú eres diferente, porque tú tienes sabiduría de Dios, porque tú tienes inteligencia de Dios, porque tú tienes convicciones en el Señor, porque tú estás fundamentado, fundamentada en Cristo Jesús, porque tú tienes llenura del Espíritu y porque la palabra de Dios corre a través de tu vida. Ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos en donde la gente quiere oír lo que quiere oír. No quiere oír la palabra de Dios, quiere oír lo que le parezca bien a ellos, aquello que se conforma a ellos, porque ellos no quieren sacrificarse para conformarse a la palabra. Esos tiempos son proféticos, esos son los tiempos en que estamos viviendo. Y tú no eres alguien llamado para vivir esos tiempos a esa manera, según el sistema de este mundo. Tú eres un hombre, una mujer redimido por la sangre de Cristo para vivir conforme a la voluntad de Dios, para ser luz, para ser verdad, para hacer gloria de Dios aquí en este mundo. Y la única forma de hacerlo, como dijo el Señor, es que tu vida esté cimentada y crecida en Cristo Jesús por medio de la obediencia a su palabra. ¿Les queda claro? Pues mira ahora, Moisés continúa hablándonos de lo mismo en el capítulo 6, los versículos 6 al 9, capítulo 6 de Deuteronomio 6, 6 al 9. Mire lo que Dios le dijo a Moisés y al pueblo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Grábate, grábate, grábate. ¿Dónde? En el corazón. Aprende de memoria. Llénate de esa palabra. Tenla siempre presente. Úsala. Dirige tu vida. Toma tus decisiones. Planifica tu trabajo y todo lo que vas a hacer con base en la palabra de Dios. Porque eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere, que tu hogar esté fundamentado conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Pero no solamente eso, dice, incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento, ten un lenguaje nuevo, una manera diferente de hablar. Habla conforme la palabra, vive conforme la palabra, piensa conforme la palabra. Enséñale a tus hijos la palabra día y noche, en todo momento. Tus hijos van a protestar, pero enséñale. Enséñale. ¿Por qué quería Dios que nosotros los padres enseñáramos a los hijos? ¿Por qué quería Dios eso? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que en un tiempo como el que estamos viviendo, los padres cumplamos el deber de enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Yo no sé cómo es tu tiempo devocional personal, ni como pareja y menos como familia, que son 3 aspectos. El tiempo a solas es para ti, poderosamente. El tiempo con tu esposa es para los dos. El tiempo con los hijos es para toda la familia. Pero es tu responsabilidad enseñar la palabra, no de vez en cuando, diariamente, en todo momento, a tu familia, a tus hijos. Porque la palabra dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero no solamente eso, sino que es el método de Dios, es el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos, conforme su palabra. Vamos a renunciar a ese sistema que tenemos de leer la Biblia por la mañana o por la noche tarde cuando ya hay sueño y luego olvidarla.
No, acércate a la palabra de Dios, acércate a la Biblia como lo que ella es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la revelación de Dios para tu vida, es el consejo de Dios, es la voluntad de Dios, es la enseñanza de Dios, es la instrucción de Dios, es la guía de Dios para tu vida. Acércate a la palabra así, busca en ella la guía de Dios, el sentir de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la dirección de Dios y la enseñanza de Dios para tu vida diariamente. Eso es lo que tú tienes que hacer, todos tenemos que hacerlo. Y luego dice el texto, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué significa eso de atar la palabra de Dios en las manos? Pues mire, las manos representan la acción, ¿cierto o no? ¿Con qué actúa usted? Con las manos. Las manos representan la acción. Y lo que está diciendo esta palabra es que tus acciones sean conforme a la palabra de Dios. Que tus acciones sean conforme la voluntad de Dios, que tus acciones sean de acuerdo con la enseñanza bíblica, que tus acciones estén en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Y qué quiere decir tenerla en la frente? No vamos a escribir aquí, no cabe, ¿verdad? Escribir aquí en la frente y nos dirían locos. ¿Quién sabe cuántas cosas nos dirían si tuviéramos la palabra escrita allí? Pero lo que quiere es que nuestros pensamientos sean saturados por la palabra de Dios. Que nuestra manera de pensar armonice con la palabra de Dios. Que haya abundancia de la palabra de Dios. Que estemos llenos de nuestra mente para que nuestros pensamientos sean de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando nuestros pensamientos son conforme a la palabra de Dios, nuestras acciones son conforme a la palabra de Dios. En las paredes de tu casa, en los postes también, hay que tener textos para leerlos, recordarlos. Y si tienes una finca, pues allá en la misma finca, donde quiera que estés, donde haya un espacio donde se pueda leer y recordar la palabra de Dios. Eso es fanatismo, pastor, eso es anticuado, pastor, eso se ve feo. No importa cómo se vea, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad o no? Papá, dice el hijo, ya me cansas, me tienes cansado. Tú no sabes hablar sino de Biblia. Posiblemente ese niño tenga razón, porque tú le puedes estar enseñando Biblia con palabras, pero no con tu vida. De manera que cuando ese niño o ese hijo ve que lo que tú le enseñas armoniza con la palabra, ese hijo recibe la palabra y el consejo que tú le das, porque reconoce que es la sabiduría de Dios, porque reconoce que es la inteligencia de Dios. Es más, buscará de ti, papá, ¿qué hago? Enséñame. Mamá, enséñame, guíame, oriéntame. ¿Qué debo hacer? Y ahí está la luz de la palabra de Dios brillando para guiar a los hijos. Díganme, ¿es cierto o no es cierto que la Biblia es la palabra de Dios? Y que ahí está toda la revelación de Dios. Bueno, también en Deuteronomio 31:19 encontramos estas palabras que son muy importantes. Oigan lo que dice. Escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. Mire, amados míos, no solamente es cuestión de leer y de memorizar, sino que aquí se nos está enseñando que cantemos la palabra de Dios,
que hagamos canciones conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en los salmos, ¿cierto o no? En los salmos vemos acción de gracias, vemos adoración, vemos peticiones, vemos historia, testimonio de guerras y de victorias y de luchas y de problemas. Ahí están los salmos y muchos de ellos eran solo para cantarlos. Hoy las cosas son diferentes. Yo tengo que reconocer que no ha sido fácil. Aquí en nuestra iglesia estamos entrando por la observancia de cantar canciones que tengan base bíblica. Pero podemos mejorar, profundizar más. Porque es mucho más fácil tomar canciones que otro ha escrito por el ritmo que tienen, por la forma bonita como se oye, aun cuando no tenga un mensaje basado en la palabra de Dios. Eso es mucho más fácil que orar, doblar rodillas, abrir la Biblia y dejar que el Espíritu le inspire a los músicos para componer canciones para el Señor conforme a la palabra de Dios. Pero si nos los proponemos, lo podemos lograr. Y escúchame, no solamente los músicos y los encargados de la alabanza, cualquier creyente puede tener una canción revelada, una música para una porción bíblica cuando lo esté leyendo, y luego la escribe y la comparte con César, y de esa manera podemos entrar en ahondar más en lo que Dios quiere, que cantemos conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lo podemos hacer, podemos mejorar, podemos ser más bíblicos y vivir. Porque cuando usted oye esos cantos que revelan la palabra de Dios, los himnos que cuentan de historia, cuando usted ve los cantos basados en los salmos que nos hablan de la grandeza de Dios, nos anima a todos porque es la misma palabra de Dios que se está siendo ministrada a nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tomemos eso en cuenta, porque Dios quiere que lo glorifiquemos por medio de su palabra. Isaías también recibió la misma orientación, la misma orden. Dios le ordenó a Isaías que grabara la palabra en tablillas. Isaías capítulo 30, versículos 8 y 9, dice: anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla. Oigan, escríbelo en un rollo de cuero para que en los días venideros queden como un testimonio eterno. Porque este es un pueblo rebelde, sus hijos son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Voy a leerlo de nuevo para que usted capte el contenido. Aquí hay tres cosas muy importantes que quiero resaltar hoy. Anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla. Oye, escríbelo en un rollo de cuero para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciéndole Dios al profeta Isaías? Mire lo que le está diciendo. Háblale al pueblo mi palabra, pero escríbela también para que les quede allí como un testimonio eterno para siempre. De manera que cualquier día que quieran rebelarse contra mí, porque son muy rebeldes y engañosos, cualquier día que se quieran levantar contra mí, van a tener una palabra escrita como testimonio de que yo les he hablado. Y cualquier día que van a decir, yo te he pedido y tú no me respondes, ahí estará el testimonio escrito. Yo sí te hablé, solo que tú no has hecho lo que te mandé a hacer. ¿No les parece eso glorioso? Mire, ¿para qué Dios quiso que la palabra fuera escrita también? Para que nos quede como testimonio de que no podemos hacer las cosas y luego decir, no, es que Dios no me oye, es que Dios ha sido injusto conmigo, es que Dios me abandonó. Dios te va a decir, nunca he hecho lo que tú dices, porque aquí está escrito lo que yo te he dado. Un testimonio eterno. Y el día que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados conforme la palabra de Dios.
Ese texto me muestra a mí la necesidad de prestarle atención, porque lo que está escrito y está escrito para dos cosas. Primero, para bendecirnos, para que lo conozcamos, para que tengamos en cuenta su palabra. Dios la ha guardado, la ha perseverado para que llegue a tu vida. Gloria a Dios por eso. Y segundo, como testimonio. Si no la escuchas, si no la obedeces, ahí te queda el testimonio. No hay forma diferente de que tú te puedas justificar, porque Dios te va a decir: hijo, hija, yo ya te hablé, yo te lo advertí, yo te lo dije. Aquí está escrito. ¿No les parece eso tremendo? Una gran bendición, ¿verdad? Y la fidelidad de Dios, la sabiduría de Dios, cómo Él permitió que se escribiera la palabra para todas estas cosas. Igualmente Dios le habló a Jeremías en el capítulo 30, los 2 primeros versículos. Jeremías 30, versículo 1 y 2. Dios le dijo: la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Dios tuvo cuidado de que lo que le decía quedara escrito. Como dije ya, primero, para que nos llegue a nosotros, y le llegará a muchos otros hasta cuando Él venga. Y segundo, como un testimonio vigente, siempre. No puedes decir que no te hablé. Aquí está lo que te he dicho. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho a ti desde cuando eres cristiano? ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios? ¿Puedes hacer memoria de las cosas que Dios te ha dicho? Ya han sido olvidadas, pero Dios las tiene allí como testimonio eterno para decirte: no eres ignorante, tú lo sabías, yo te lo dije. No quisiste escucharme porque eres rebelde, porque no has querido obedecer mi palabra. Así como le dijo al pueblo de Israel, también hoy nos dice lo mismo. Algunos dicen: pastor, usted predica del Antiguo Testamento y resulta que estamos en el Nuevo, y en el Antiguo Testamento todo era impuesto y era la ley, y ahora estamos bajo la gracia, pastor. Y tienen razón, estamos bajo la gracia y vivimos por la gracia, y tener la palabra de Dios es por la gracia de Él y su amor. Por eso tenemos la palabra. Pero la palabra de Dios es gracia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios ha sido eterna y para siempre. Así que una manifestación gloriosa de la gracia de Dios es revelarme su corazón, revelarme su voluntad, mostrarme lo que Él quiere que yo sea y que yo viva. Dígame si eso no es gracia de Dios. Así que ahí está la palabra, para que tú y yo la vivamos, porque cada vez que obedecemos la palabra estamos creciendo, estamos fundamentándonos nuestra fe, nuestras convicciones en Cristo Jesús, y recibiendo el poder y la fuerza, la capacidad para vencer, la sabiduría para hablar y para enseñar y para vivir y para tomar decisiones, la inteligencia para rendirnos ante Él y adorarlo en espíritu y en verdad conforme a su palabra. Vámonos al Nuevo Testamento ahora, pues. Vamos allá a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Abran sus Biblias conmigo. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Mire lo que dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra. Así que Pablo testificó que toda la Escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y yo debo presentarme a la palabra de Dios sabiendo que ella es para enseñarme, que ella es para reprenderme, que ella es para corregirme, que ella es para instruirme en justicia, que ella es para capacitarme para poder hacer toda buena obra conforme a la voluntad de Dios. Así tengo que presentarme ante la palabra. Yo sé ahora que la palabra es ese tesoro, esa bendición donde está todo lo bueno, todo don perfecto que ha venido del cielo, está allí para mí, para mi vida, para ser y para hacer. ¿No les parece eso glorioso, amados? ¿Le dan la gloria al Señor? Sí, aplaude al Señor. El escritor de la carta a los Hebreos, enfatiza la necesidad de prestar mucha atención a la palabra de Dios. Es un énfasis, es algo fuerte. Vamos a verlo en Hebreos 2, 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Deseo que le preste mucha atención a esta palabra. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Mire la advertencia, mire el cuidado de Dios, mire cómo Dios nos advierte, nos orienta, nos instruye, nos enseña. Presten demasiado atención a mis enseñanzas, no sea que perdamos el rumbo, que nos desviemos de la verdad. En la iglesia puede haber, aquí en la comunidad puede haber gente que ha perdido el rumbo, que vive a su manera, que vive conforme a su voluntad, conforme a sus caprichos, conforme a su manera de entender las cosas, conforme a su manera de su voluntad y no conforme a la palabra de Dios. Así que aquí dice entonces, prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y advierte, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, observen ahora la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí tienen otro mensaje para hoy. La palabra de Dios es para proteger nuestra salvación, para que crezcamos en una salvación tan grande, para que no perdamos esa salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si no cuidamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Y cómo se cuida esa salvación? Haciendo conforme la palabra de Dios, tomando en cuenta la palabra de Dios, prestando la atención debida a todo lo que tiene que ver con la vida de hombres y mujeres redimidos, salvados por la sangre de Cristo. ¿Están viendo ustedes la situación de bendición, pero también de gravedad? De bendición si lo hacemos y de gravedad si no lo hacemos. De gran peligro. Por eso Pedro también dice que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada, la leche espiritual, la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para la salvación. O quiere decir, para que crezcamos en esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que Dios ha colocado en tu vida y en la vida mía para que podamos crecer en el Señor. Prestemos esa atención, hermano. Mire lo que sigue diciendo la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos las confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella, oigan,
con señales, prodigios, diversos milagros y dones repartidos por el Espíritu, distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Es que Dios ha dado testimonio, ha testificado no solamente con palabras, sino con hechos, milagros, cosas grandes, gloriosas, a través de las cuales Dios ha estado testificando y ratificando: esta es mi palabra, esta es mi salvación, esto es lo que les he dado. Pueden oír, pero también pueden ver la manifestación de mi gloria, y todo esto como testimonio de lo que es una salvación tan grande, para que aprendan a cuidarla. Y la repartición, la distribución de dones. Hay veces, eso me pasa a mí, no lo voy a enseñar como una doctrina, lo voy a compartir como un testimonio. Dios me dio el don de lenguas, y a veces que estoy pasando por momentitos difíciles y comienzo a hablar en lenguas, y cuando comienzo a hablar en lenguas viene a mi mente: aquí está una evidencia, aquí está una evidencia. Está ratificando lo que yo tengo, aun cuando no lo sienta ni lo crea, pero aquí está una evidencia. Yo no hablo en lenguas porque yo quiero hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas porque el Espíritu me da que hable en lenguas. Y así hay otras manifestaciones del poder, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin duda en tu propia vida ha ocurrido lo mismo. No con el don de lenguas, con otras manifestaciones de gracias, de virtudes que Dios te ha dado, para recordarte que está contigo, que no te ha abandonado y que quiere que tú también le respondas. Y todo lo hace conforme a su voluntad, dice el pasaje. Vamos a leer ahora en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Aquí Pedro nos hace unas revelaciones que tú y yo debemos tener en cuenta. Revelaciones acerca de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos sugiriendo sutiles cuentos supersticiosos como dando testimonio de su grandeza, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte del Dios Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dijo en aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, hablando de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos llegó la palabra? Otra vez, ¿inspirada por quién? Por Dios. Inspirada por Dios, impulsada por el Espíritu Santo. O sea, vean ustedes aquí, el apóstol Pedro está dando testimonio de lo siguiente. Nosotros oímos la voz del cielo, que en el Monte Santo Dios habló del hombre que teníamos a nuestro lado, de su Hijo, y testificó de él. Y luego está diciendo, y todo esto viene a comprobar
que es cierto todo lo que los profetas habían dicho y que está escrito. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso viene a comprobar que ninguna profecía, que ninguna palabra vino por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, porque Dios la ha inspirado, la ha impulsado para que la conozcamos. Ese es el testimonio que nos da Pedro acerca de la palabra de Dios. La última cita por hoy, porque estamos apenas en la introducción y el primer tema, primer consejo, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 11. Apocalipsis 1, 9 al 11. Presten atención a esto. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas. ¿Se da cuenta? ¿Quién tiene la iniciativa? Bendito sea Dios. Quisiera darle un aplauso a Dios. ¿Qué tal si se lo damos? Porque Dios tuvo el cuidado de mantener firme su propósito a través de los siglos, de que todo lo que Él decía fuera escrito, para que llegara hasta mí, para que llegara hasta ti, y también como testimonio para los rebeldes y los desobedientes, para que reconozcamos que Él es Dios y que su palabra es la revelación de sí mismo. Permítame finalizar diciéndoles esto. Óiganme, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es su revelación de sí mismo y de lo que Él quiere que hagamos para edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Acerquémonos a la palabra de Dios con reverencia. Acerquémonos creyéndola con fe, con humildad de corazón. Démosle lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos inspire, para que Él alumbre nuestro entendimiento y podamos recibir, entender, creer, aceptar, obedecer y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Estos consejos son sencillos, son prácticos, pero son indispensables. Mis hermanos amados, por favor, no sigamos viviendo a nuestra manera. Ya hemos sido comprados con sangre, con la vida de Jesús. Y escúcheme, ahora le pertenecemos a Él, porque Él nos ha comprado. Ahora Él nos ha introducido en su reino, en el reino de Dios, porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ahora Él nos ha establecido cómo debemos vivir de acuerdo con su palabra. Hemos venido de un mundo en el medio del cual nos movemos, que es un mundo que tiene un sistema dominado por Satanás, pero ahora somos introducidos a un mundo diferente, el reino de Dios, que tiene un sistema celestial, divino, glorioso y poderoso.
Yo estoy acostumbrado a vivir conforme a ese mundo de donde vengo, pero ahora la Escritura me dice que no me sujete al mundo, sino que mi mente sea transformada, sea renovada por la palabra de Dios, para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que es más fácil vivir a la manera de nosotros. Dígamelo a mí, yo sé eso. Yo sé que no es fácil vivir a la manera de Dios, pero la única forma de vivir para Él es viviendo a la manera de Él. ¿Estamos o no estamos? Así que yo lo invito para que salga de aquí no admirado ni sorprendido, que eso no sirve. Salga de aquí comprometido a creerle la palabra de Dios y establecer, arreglar, organizar su agenda, su tiempo, para dedicarle el tiempo suficiente al estudio de la palabra y también con la disposición de aceptarla para vivir de conformidad con ella. Que sus decisiones, que su vocabulario, que sus pensamientos, que su vida esté saturada por la palabra de Dios. La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que las canciones, que la adoración, que todo gire alrededor de la inspiración de la palabra de Dios. Colóquense de pies. La próxima vez seguiremos con el segundo consejo. ¿Cómo les ha ido con este consejo? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo les ha ido? Observen, ¿es un consejo mío? ¿De quién vino este consejo? De Dios. Es lo mejor que Dios nos ha dado hoy para nuestras vidas. Vamos a orar. Cada uno dele gracias a Dios. Cada uno tome una decisión. Valore esa palabra que tiene en sus manos. No se avergüence de ella, cárguela. Estúdiela. Ahí está la revelación de Dios mismo, de los pensamientos de Dios, del deseo de Dios, de la orientación de Dios. Ora, por favor. Dale gracias a Dios y toma decisiones. Padre Santo, en esta mañana quiero darte gracias porque tú no nos has abandonado ni te has olvidado de nosotros. Y tú nos tienes en la palma de tu mano y por eso nos tienes presente y por eso has cumplido tu palabra, como le dijiste a David también a nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Hoy hemos sido instruidos que la única manera de tener vidas victoriosas en medio de cualquier persecución, de cualquier situación, de toda índole, es si estamos cimentados en Cristo por medio de la obediencia a tu palabra. Señor Jesucristo, quiero agradecerte lo que hiciste, lo que enseñaste, lo que diste para nosotros. Levante sus manos y dígale al Señor Jesús, gracias. Agradézcaselo allí, diga en voz alta, Señor Jesucristo, gracias por entregar tu vida por mí, por perdonar mis pecados. Dile, Padre, gracias por conservar tu palabra en todos los tiempos para dármela a mí también. Gracias, Señor. Permíteme ahora tomar la decisión de vivir conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.